Muy buenas noches con todos. Para mí realmente es un gusto dirigirme a ustedes y a la vez darles la cordial bienvenida a los miembros del Comité de Evaluación, que está conformado por la tutora, la doctora María Isabel Jiménez, por el cotutor, el doctor Eduardo Chica, y los evaluadores, el doctor Eduardo Álava y el doctor Paolo Piedrahita. Y quien preside este comité, pues, encargada como presidente del tribunal, yo, la doctora Julia Nieto, decana de la Facultad de Ciencias de la Vida, quienes acompañaremos en la valoración del trabajo de investigación elaborado por el egresado William Efraín Rosas Carrera, cuyo número de cédula es 09 17 36 75 59, que pertenece a la segunda cohorte de la maestría en Biociencias Aplicadas. El tema de tesis es estudio de la diversidad de nemátodos predadores en suelos tropicales y subtemplados asociados a cultivos de hortalizas y musáceas en Ecuador. La defensa estará compuesta de dos partes. La primera, la exposición del estudiante con un máximo de tiempo de 30 minutos. Yo le estaré recordando cuando estemos ya pronto a terminar. Y la segunda, las preguntas que realicen los miembros del tribunal en el orden que se ha determinado en ese momento. Sin más que indicar, damos inicio a la defensa, siendo las 7:17 del 29 de abril del 2001. Adelante, por favor, tiene usted 30 minutos, señor Rosas. Adelante, éxitos. Muchísimas gracias a todo el comité evaluador. Gracias por esta noche permitirme exponer mi trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magíster en Biociencias Aplicadas con mención al biodescubrimiento. Pues bien, para entrar un poco al tema, lo referente a los nemátodos de manera general, podemos decir que se encuentran entre los grupos más abundantes que intervienen en procesos tróficos, como son la descomposición de la materia orgánica y la liberación de nutrientes en el suelo. Ya han sido reportadas más de 25.000 especies de nemátodos con su respectiva clasificación taxonómica. No obstante, cada año nuevas especies están siendo encontradas. Y es por esta diversidad que son muy importantes los estudios de los nemátodos, más que nada por la bioconservación. En este caso, el organismo más importante que tiene un interés biotecnológico como biocontrolador es la especie predadora. Es el caso que su importancia radica en la gran alternativa que tiene para evaluar el ecosistema del suelo, ya sea porque puede consumir a otros nemátodos de otros grupos tróficos o incluso del mismo grupo trófico predador. En Ecuador sí han existido muchos estudios sobre la estructura de las comunidades de nemátodos del suelo realizados en bosque montañoso tropical. No obstante, falta mucho por investigar, o hay muy poco en nuestro país, acerca de la comunidad de nemátodos predadores en los cultivos agrícolas. Y de aquí la importancia de estudiar la diversidad de nemátodos predadores, incluso ya sea para prevenir o solucionar problemas causados por factores bióticos como son la infestación de nemátodos fitopatógenos, sobre todo en los cultivos orgánicos. El objetivo del estudio fue identificar especies de nemátodos predadores aisladas de suelos con prácticas agrícolas no convencionales de cultivo de musáceas y hortalizas, utilizando técnicas de diagnóstico tradicional y molecular. Entre los objetivos específicos tuvieron desarrollar un muestreo georreferenciado en zonas cultivadas con musácea y hortalizas para el aislamiento de especies de nemátodos predadores. Así, también implementar y combinar técnicas de identificación morfológica y molecular para la clasificación taxonómica de las especies de nemátodos encontradas. Y por último, analizar la relación de las zonas de muestreo, sus hospederos y las especies de nemátodos aisladas. Entre los materiales y métodos tenemos, bueno, primero las zonas de muestreo. Las zonas de muestreo fueron clasificadas en dos tipos, en una zona subtemplada y una zona tropical. Las zonas subtempladas se escogieron a los cultivos de ajo, col, brócoli, lechuga, zanahoria y alcachofa. El lugar para hacer la recolecta de las muestras fue considerada la provincia del Azuay en la localidad de San Joaquín.
Pekín, más que nada por su interés comercial de estos cultivos en esta zona. Cabe recalcar que estas eran, en caso de los cultivos hortícolas, ciclo corto, mientras que para el banano, que se lo escogió por ser un cultivo, un cultivo de ciclos anuales, se escogió la zona tropical, las provincias de Guayas, Cañar y El Oro. En estos sitios, los cantones de Naranjito, El Triunfo, La Troncal, Puerto Inca, Naranjal y Pasaje. Déjenme mover que tengo la pantallita aquí ya. En cada sitio de muestreo se utilizó la herramienta denominada barreno, que constituye un tubo de 60 centímetros de largo con 20 milímetros de diámetro. Cabe recalcar que en cada sitio de muestreo se hizo una entrevista. Esta entrevista consistió más que nada para clasificar los cultivos en tipo convencional y en tipo orgánico. Cada muestra tomada con el barreno fue mezclada. En total fueron 12 muestras que se mezclaron en un recipiente para obtener en promedio una muestra de 600 gramos, una muestra homogénea de todas estas submuestras tomadas en cada sitio de muestreo, de un muestreo aleatorio, bastante sistemático, tratando de ocupar todo el cultivo. La distancia en la cual fue extraída la muestra con el barreno fue de 10 a 20 centímetros de la base del tallo de cada plantación y 20 a 30 centímetros de profundidad en el caso de los cultivos hortícolas, mientras que en el caso del banano fue de 10 a 20, esto por la compactación del suelo. En el mismo sitio de muestreo fueron tomadas las variables físico-químicas como temperatura, humedad, pH, mientras que el porcentaje de materia orgánica se lo realizó posterior al muestreo en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, en el laboratorio del suelo del SPOL, con el método de calcinación. En total se obtuvieron 21 muestras para el estudio. Lo que corresponde a la metodología de extracción, una vez que las muestras llegaron al laboratorio, se aplicó la técnica de bandeja de Whitehead, la que constituye un tamiz fabricado con una bandeja plástica y un tubo PVC. El tubo PVC está formado con una base de alambre de aluminio sobre el cual se colocaría una malla plástica y encima un papel filtro de café. Esto consistiría en la bandeja modificada de Whitehead. Sobre el papel filtro se colocan las muestras. En este caso, se dejaron 200 gramos de muestras de suelo para hacer la extracción de nematodo, pero para que esa extracción sea más efectiva, se dividió estos 200 en dos muestras de 100 gramos, puestas en dos bandejas de extracción. Luego de una vez que se pusieron las muestras de suelo, se colocó agua en las bandejas con sumo cuidado para que no mezcle el suelo y se pase el agua y pues se ensucie la muestra en este caso, ¿no? La idea es de que los nematodos migren por medio del filtro al agua. Una vez hecho esto, se esperó 48 horas para todo ese líquido que se obtuvo de las bandejas verter en un tamiz de una malla 230 a 63 micrómetros para recolectar todo lo que serían las muestras de nemátodos. Con la ayuda de una piceta fueron colocadas estas muestras recolectadas en el tamiz en un tubo de polipropileno cónico para centrífuga de 50 ml. En los cuales se esperó de 2 a 3 horas para poder separar el sedimento. Se extrajo el sobrenadante y ese sedimento fue el que se analizó en cajas Petri con la ayuda del estereoscopio y el microscopio. Para lo que corresponde a la identificación morfológica, una vez que los nemátodos estaban en las cajas Petri con el estereoscopio,
se fue clasificando uno a uno, y al mismo tiempo contándolos en unos tubos de microcentrífuga, en los cuales se colocó formalina para que estos no se degraden y puedan estar previos al PCR, ¿no? Para la extracción, de la extracción del ADN. Una vez recolectados los tubos, se extrajo una muestra de nemátodo para observarla en el microscopio. En el microscopio se identificó tanto las extremidades caudal como craneal para saber identificar con la ayuda de las claves taxonómicas el tipo de género de nemátodo que teníamos, ¿verdad? Y esto se basa más que nada en la boca, dentículos, estiletes, dientes, la longitud y forma del esófago, como lo podemos observar aquí. Características específicas en la identificación de los nemátodos. Una vez hecho esta identificación, se llevó los nemátodos al laboratorio BLIR, en el cual se hizo la extracción de ADN. Pero antes que nada, se hizo una purificación del mismo, con la ayuda de un kit de purificación de PureLink, ofrecido en este caso por el laboratorio BLIR. Luego de esto se procedió a la extracción del ADN, en lo cual consistió en 3 microlitros de ADN en 25 microlitros de reacción. Esto significa 12.5 microlitros de Green Master Mix, 8 microlitros de agua estéril y 0.75 microlitros del primer. En cuestión de los primers, se utilizaron 3 primers, 2 forward y un reverse, ya que se hizo una PCR de anidado. Significa que se hizo 2 PCRs de manera consecutiva. La primera con el protocolo siguiente, una desnaturalización de ADN de 90 grados centígrados por 5 minutos. Luego, 20 ciclos de 94 grados centígrados por 30 segundos, un acoplamiento de 53 grados centígrados durante 30 segundos y 72 grados centígrados durante 1 minuto para una elongación final de 72 grados centígrados durante 10 minutos. Esto con el primer forward, NEN-F, y el reverse 18SR2B. Para la segunda PCR se utilizó el mismo protocolo, con la diferencia que en el acoplamiento no fueron 53 grados centígrados, sino que 58. Una vez realizado esta amplificación, se estimó la concentración de aplicones con un espectrofotómetro nanodrop ND1000 en el laboratorio del CIBE, y al mismo tiempo el ADN se redisolvió y se sometió a una electroforesis en gel de agarosa del 1.5% para preparar las muestras y enviarlas a la secuenciación, en este caso por un proveedor de servicios externos. Para el análisis de la población de los nemátodos, pues se hizo de 3 maneras. Primero, la diversidad de nemátodos se la midió a partir de los índices de Shannon y el índice de Simpson, que es de dominancia. Por otro lado, los índices de redes alimentarias se lo hizo clasificándolos por el grupo trófico, por el índice de madurez y por el índice de madurez 2.5 a 2.5. Y también se utilizó el triángulo equilátero CP, colonizadores persistentes. En el análisis estadístico se hizo las pruebas de varianza de ANOVA y una prueba de Tukey, así como la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. En los resultados y conclusión. Entre los resultados obtenidos se obtuvieron 29 géneros de nemátodos en total, clasificados en 25 familias, 13 superfamilias, 7 subórdenes y 5 órdenes. Además, solo 4 gremios tróficos. En este caso, 12 géneros herbívoros, 9 predadores, 5 bacterívoros y 3 omnívoros. No se encontraron del grupo trófico fungívoro. Y esto tal vez existieron una gran cantidad de tilenchos y otonchus, que son los que, según investigaciones, según la bibliografía, son los que tienen preferencia por este tipo de nemátodo fungívoro. En cuanto
En cuanto a la abundancia de nemátodos, en cuanto a la abundancia de nemátodos, como podemos observar, se encontró en la zona tropical mayor cantidad de géneros, como lo observamos, ¿verdad? En cambio, en la zona subtemplada fue menos. No obstante, la abundancia fue mayor en la zona subtemplada, teniendo un total de 1.182 solo en la zona subtemplada, organismos, nematodos en general, y en la zona tropical solo 776. Entre los organismos de nematodos, en este caso todos herbívoros, se encontró Helicotylenchus, Pratylenchus y Tylenchus en la zona subtemplada. En la zona tropical, de igual manera, Helicotylenchus y Tylenchus, mientras que a diferencia de la zona subtemplada, obtuvimos en la tropical Rhadophullus. Según la bibliografía, a mayor altitud baja la riqueza en especies. Esto lo dice McCain y Grigness en el 2010, Mutilatse en el 2015 y Vitox en el 2010. Esto lo podemos observar justamente en la zona subtemplada. Hay una menor riqueza de especies, es decir, una menor diversidad. Mientras que Kerguntoy también afirma de que la abundancia de nemátodos aumenta con la altitud. Eso también lo encontramos en la zona subtemplada, más no la diversidad. Eso lo contradice. Otra observación que tenemos que los nematodos herbívoros podrían desplazar a predadores que son importantes como control biológico, y eso pasa en la zona subtemplada. Si podemos observar, solamente el Mononchus es el único nemátodo del grupo predador en las muestras de la zona subtemplada, mientras que en la zona tropical son varios. Estamos hablando prácticamente 10 grupos tróficos, géneros tróficos en la zona tropical. En los índices de redes alimenticias y variables físico-químicas, no tuvimos una diferencia significativa en cuanto a la dominancia y al pH, mientras que el índice de Shannon sí existieron diferencias significativas, pero no fueron, según los rangos de significancia, no fueron agrupadas por el tipo de manejo. Más bien, esto fue bastante surtido. No obstante, cuando existe una diversidad de Shannon mayor a 2, podemos decir que hay una excelente diversidad, lo que no se encontró en los índices de Shannon en todos estos grupos de muestreo. El que mejor índice tiene es en la zona tropical orgánica. Un poco es lo que evidencia el tipo de manejo que sí puede influir en la diversidad de los nemátodos. Mientras que en lo que respecta a la humedad, la temperatura y materia orgánica, la descomposición de materia orgánica superior en zonas ubicadas a mayor altura va de la mano con la temperatura, obviamente. Entonces aquí vemos que las temperaturas fueron bastante bajas, más que nada en la zona subtemplada, y eso va de la mano con la materia orgánica, que es mayor justamente en estas zonas. La diferencia en el sistema de cultivo, podemos concluir, no afecta en sí a la diversidad. La distribución de nemátodos según el gremio trófico, pues bien, no existieron diferencias significativas en los grupos herbívoros, en los porcentajes promedios del grupo herbívoro, mientras que en bacterívoros y predadores sí. No obstante, cabe recalcar aquí que las proporciones de nemátodos herbívoros sí fue muy alta en todos los grupos e incluso en los sitios de muestreo. Aquí podemos resaltar que tanto el grupo trófico predador tuvo mayor presencia en la zona tropical que en la zona subtemplada. El omnívoro estuvo más destacado que el predador, incluso en la zona subtemplada, pero eso lo vamos a analizar mejor en esta diapositiva. Nemátodos de vida libre. ¿Y qué consideran los nemátodos de vida libre? Considera, mejor dicho, separa a los nemátodos herbívoros, los aparta del grupo,
y solamente se queda con el resto de grupos tróficos. Como decíamos, no hay grupo trófico fungívoro, sí encontramos bacterívoros principalmente en la zona tropical y donde la mayor presencia está en nemátodos predadores. En las zonas subtempladas es lo contrario, el nematodo predador solo en el sistema orgánico del subtemplado existe una presencia de nemátodos predadores, mientras que omnívoros es mayor. Esto un poco podría ser, de acuerdo a Dietrich, en el 2020, el uso conservativo de los recursos incremento gradual a la productividad con el paso del tiempo. ¿Qué significa? Que por ser cultivos, en este caso en la zona tropical, cultivos de banano, son cultivos perennes, estos cultivos hacen que los nematodos predadores crezcan en su abundancia con el tiempo. En los cultivos hortícolas, por ser de ciclo corto, no le impide el ciclo evolutivo a los nemátodos predadores. Y es tal vez aquí un poco, bueno, sumándole al manejo convencional, lo que limita la presencia de estos grupos tróficos. Además, se puede también diferenciar de que la competencia en redes tróficas y vida de energías del suelo en condiciones de altitud más elevada mejora el flujo de energía de hongos dentro de los ecosistemas. ¿Y qué significa esto? Que justamente en este ecosistema subtemplado vamos a encontrar una competencia de redes tróficas mucho mayor. Y a eso le sumamos, pues, como habíamos dicho, el tipo de cultivo de ciclo corto. De aquí, para analizar justamente esto, estas redes complejas, estas redes tróficas complejas, están los índices de redes alimenticias. Si bien el índice de madurez 2.5 no tuvieron diferencias significativas, no obstante, los grupos CP de nematodos de vidas libres, estos porcentajes estuvo mayor cantidad en el grupo CP4. ¿Qué son los grupos de colonizadores persistentes, CP? En los grupos colonizadores persistentes, a los nematodos, los grupos tróficos, lo que hace es agruparlos de aquellos que son más colonizadores, CP1, a más persistentes, CP5. En este grupo precisamente se encuentran los omnívoros y los predadores, mientras que en este grupo de acá se encuentran los herbívoros. No obstante, los bacterívoros se encuentran entre CP2 y CP3. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estos porcentajes que están aquí nos indican que existen, estas son redes tróficas más complejas. Y aquí hablamos de que incluso la más compleja es la zona subtemplada orgánica, ¿verdad? Esto es lo que nos demuestra esta información. Y para terminar en el análisis de este grupo, tenemos la representación gráfica de la estructura CP. La información que acabamos de ver en la tabla anterior nos explica mejor en los triángulos CP. Si bien los que están arriba, las muestras que están arriba, son las de cultivos de banano. En este caso, convencional, el triángulo para convencional y acá el cultivo orgánico. Mientras que tenemos en la parte de abajo los cultivos hortícolas convencional y por el lado de acá orgánico. Vemos que la estabilidad justamente se encuentra en el tipo de zona subtemplada, ciclo corto, hortícola, en orgánico. Todos los puntos coinciden en una estabilidad prácticamente del 100%. Mientras que en el convencional, muchos sitios de muestreo se alejan de esa estabilidad. En cuanto a la zona tropical, vemos que el manejo convencional están muy separadas de los sitios de muestreo. Y en la zona orgánica también no hay más que una sola sitio de muestreo, se encuentra en la estabilidad. Entonces, ¿qué demuestra aquí? Que la mayor estabilidad en sí se encontró en el ciclo, en la zona subtemplada, ciclo corto orgánico. Cuando hablamos de estabilidad, es un suelo no perturbado, mientras que enriquecimiento es cuando lo lideran las plagas, por decirlo así, y en este caso están los nematodos fitopatógenos. En la parte molecular, en el PCR, se enviaron las amplificaciones
con sus respectivas concentraciones al proveedor de servicios externos, donde se utilizaron en total 5 microlitros de muestra, 1 microlitro para hacer el análisis de la concentración y 4 microlitros para el envío. Además se hizo la electroforesis. Los resultados de la electroforesis fueron que de las 46 muestras, dos muestras no presentaron presentaron 2 productos de amplificación, como lo vemos en los cuadros amarillos, y 5 muestras no presentaron amplificación. Por eso se envió un total de 38 muestras. Ahora, la mayor cantidad de muestras sí está sobre los 400 pares de bases, que coincide con el trabajo realizado por Sakota y Nicolaisen en el 2015, que tiene 420 pares de bases. Los resultados, bueno, se enviaron a secuenciación 30 muestras con el primary reverse y 36 con el forward. No obstante, de total de estas secuencias recibidas, 17 secuencias fueron de buena calidad. Esas 17 secuencias se les pasó por medio del programa informático NCBI, el algoritmo de búsqueda de BLAST, y nos dio como resultado 5 organismos diferenciados relacionados a los nemátodos. Estos 5 fueron el Hexamermis, Dicterófora, el Panagrolaimus, el Trichistoma y el Acromadora. Todos estos son pseudogenes, es una secuencia parcial, ya que se ajustan al orden Rhabditida y a la subclase Dorylaemia y Enopia. Los otros organismos pudo haber una subestimación en la base de datos, como lo indican estudios realizados por Bowal en el 2020 y Tronic en el 2018. Pues bien, como conclusión y recomendaciones, primero, podemos observar que el manejo de, ya sea el tipo de sistema convencional u orgánico, no tiene un impacto directo sobre la abundancia y la diversidad. En este caso, no fue demostrado en sí esta hipótesis. Mientras que el clima, encontramos que el clima sí fue una variable muy predominante, tanto así que se clasificó en todos los resultados del estudio, siempre estuvieron clasificadas en la zona subtemplada y en la zona tropical. Y esto va de la mano con los porcentajes de humedad, temperatura y, obviamente, temperatura y materia orgánica. Esta medida, esto mide la distribución y la infestación incluso de herbívoros. En el caso de los nematos, ya específicamente hablando, predadores, el grupo predador se ve mediado por el cultivo de ciclo corto. Y esto porque los predadores son organismos que tienen un ciclo largo, no son muy móviles, son nemátodos más grandes. Esto hace que el flujo de, más que nada, de riego, de agua, en estos ciclos cortos y el aplazamiento del suelo hace que no cumplan su ciclo completo. Por ende, los cultivos de ciclo corto no son favorables para los predadores e incluso la humedad. Mientras que estas condiciones sí son favorables para los omnívoros. Mientras mayor humedad y el cultivo sea en ciclo corto, esto va a ser más favorable para este grupo omnívoro. Como recomendaciones, pues se recomienda en este caso un inventario, ya no solamente hablando de cultivos de banano, sino que otros cultivos, y en el caso de perennes y en el caso de los ciclos cortos también, no solamente zonas subtempladas, sino incluso en zonas tropicales y en otros cultivos más, para de cierta manera hacer una comparación de cómo se comportan los nemátodos en estos ecosistemas. Diferentes cultivos, diferentes zonas. Y en la parte molecular, crear una guía metodológica específica para la identificación molecular de organismos específicos. La utilización de nemátodos predadores como biocontrol
parece ser prometedor dependiendo de las condiciones climáticas y el tipo de cultivo y sobre todo el tipo de manejo que se le vaya a dar a estas muestras. Quiero agradecer a todos los laboratorios que formaron parte en esta investigación, tanto al laboratorio de BLIR en SPOL, laboratorio de maestría, al laboratorio de biología molecular en Cuenca, que fue una de las partes donde se hizo la extracción de nemátodos de manera directa. Una vez obtenidas las muestras, se hizo la extracción de nemátodos ahí e incluso la identificación durante el tiempo de pasantías. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias de la Vida también por los laboratorios prestados. Y bien, eso es todo. Gracias. Muchísimas.